Muy bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a las actividades del Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro en su edición digital 2021. Muy bien, pues una disculpa, hace algunos minutos les comentaba que nos veíamos a las 4 de la tarde. En realidad tenemos una presentación muy importante, es del libro que va a presentar el doctor José Elías Jiménez, investigador del Instituto Mexicano del Transporte, un compañero entrañable con el que hemos compartido muchas actividades dentro de la Asociación Mexicana de Logística y quien es pues bastante activo, digamos, desarrollando materiales para, para la parte docente, ¿no? Entonces, en este caso, van a presentarnos su libro. Este libro, pues, tiene que ver con el cómo calcular mejor las tarifas del autotransporte de carga, entre otras cosas, ¿no? Es un libro bastante interesante. Para eso, pues ya tenemos conectados por aquí al profesor Ignacio von Putlitz, quien va a moderar y va a recibir al doctor José Elías Jiménez. También el doctor José Elías Jiménez por ahí ya está conectado y entonces pues vamos a pedirle, vamos a hacerlo coanfitrión de esta reunión para que él pueda activar su cámara y su micrófono en el momento que esté listo. Bienvenidos, estimados amigos, colegas, es siempre un gusto saludarlos. Gracias por estar el día de hoy aquí y bueno, Muy seguramente... buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridísimo Gastón, doctor Elías. Un ¿Cómo están? gusto volver a Buenas saludarles tardes. nuevamente. Es un honor tener la oportunidad de participar en esta novena edición del Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro con base en la Universidad de San Luis Potosí. En la pasada intervención con nuestro querido doctor Gastón Cedillo, hubo la oportunidad de revisar que la logística es una ecuación compleja. Una ecuación extremadamente compleja en donde intervienen una serie de variables, donde la más importante y más variable es justamente el factor humano. En este caso, me da un verdadero honor tener la oportunidad de presentar a un colega cofundador de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, el doctor Elías Jiménez, a quien tendré la oportunidad de leer muy brevemente su trayectoria profesional y después de hacer una breve introducción a lo que es su libro. Con mucho gusto le vamos a ceder la palabra para que nuestro invitado especial de esta tarde, el doctor Elías Jiménez, pueda platicarnos más sobre su más reciente libro. El doctor Jiménez es doctor en gestión de la cadena de suministros por la Universidad Politécnica de Valencia. También cuenta con una maestría en sistemas de transporte y distribución de carga por la Universidad Autónoma de Querétaro. Él es ingeniero en transporte por el Instituto Politécnico Nacional y en su haber profesional lleva 30 años como investigador titular del IMT, que es el Instituto Mexicano del Transporte, y su línea de investigación es el diseño de soluciones para el autotransporte de carga. De ahí la importancia de la presentación de su libro, que es el Tarifa Justa, como se llama el libro, y es una marca registrada ya. El doctor Jiménez también es creador del sistema de costos del autotransporte de mercancías, el SICAM, un software muy, muy interesante, disponible en la página del Instituto Mexicano del Transporte. Todo el mundo puede accederlo y hacer sus costos a través de este importante software, el cual el doctor Jiménez es coautor. También es creador de otro software que se llama Trucking Cost Drivers, el cual va de la mano con el libro que nos va a presentar esta tarde, y también entre su haber profesional, gerente de logística y transporte en Diconsa, en Oaxaca, y desde el 96 a la fecha ha sido catedrático por la asignatura e instructor de cursos en diplomados, empresario, consultor, asesor y director de proyectos de transporte en empresas del sector público y privado. Entre otras de sus actividades, también es articulista en la revista Énfasis Logística, una revista de circulación nacional, y básicamente, como ya se encuentra en formato digital, prácticamente es de formato internacional. Es
cofundador de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro, y también es fundador de la licenciatura de Ingeniería Logística del Transporte que se imparte en la Universidad Cuauhtémoc, el campus Querétaro. El IMT, Instituto Mexicano del Transporte, le ha generado el reconocimiento al desempeño laboral en el 2000 al 2001 por un programa de estímulos y recompensas, y también es acreedor al Premio Nacional de Administración Pública en el 2001. Y finalmente, entre otras cosas más, es el doctor Jiménez ha recibido el Premio Nacional de Logística en el 2015, el galardón Tameme en la categoría académica, otorgado por la Asociación Soy Logístico, y también las Secretarías de Economía y Comunicaciones de Transportes en el 2017, así como la Universidad de Querétaro le otorgó un reconocimiento por su excelencia académica. Como podemos ver entonces, nuestro invitado de esta tarde es un auténtico personaje al cual también tengo el gusto de conocer en persona, y ahora tendré el honor de presentar su más reciente creación, que es el libro titulado Mi tarifa justa. Este es un libro que en realidad es un análisis teórico práctico de los costos del autotransporte en la carga. Cuenta con 12 capítulos verdaderamente interesantes y está de muy recién sacado del horno, ya que prácticamente esta semana ha salido para su venta y muy pronto estará en plataformas digitales como Amazon para que esté disponible para todos aquellos que quieran saber más sobre cómo calcular con base científica la tarifa justa. Entre los 12 capítulos que este libro que nos presenta el doctor Jiménez el día de hoy, pues trae las determinantes. En el capítulo 1, por ejemplo, habla de las determinantes de la tarifa del servicio público del autotransporte de carga. Hay otros que es extremadamente importante, como el capítulo 6, donde habla de la estructura de costos del autotransporte de carga. Y en el capítulo 10, para mencionar tan solo así brevemente lo que contiene este libro, compuesto por 12 capítulos, en el 10 habla sobre el costeo basado en actividades, un modelo aplicado al autotransporte, y finalmente en el capítulo 12 habla sobre justamente el sistema Trucking Cost Driver System, que nos añade de forma magistral la forma en la que el doctor Jiménez nos presenta este libro. Doctor Elías Jiménez, bienvenido. Adelante, por favor. Qué amable, Nacho. Muchas buenas tardes a todos. Pues aquí estamos listos para, pues ahora sí que presentar la última de las creaciones, ¿verdad? Académicas, que se relaciona con la tarifa del transporte, ¿no? Es un tema que prácticamente lo desarrollé en muchos años, porque finalmente para poder desarrollar una documentación de esa naturaleza, pues se requiere muchos años de experiencia, muchos años de estudio, trabajo y dedicación. Y es como el resultado de todo eso, ¿no? De alguna manera se podría decir, ¿verdad? Voy a presentarles rápidamente. Sí tengo que presentar, ¿verdad? Les voy a hacer la presentación de la portada para que ustedes vean que no sé si están viendo. Sí, adelante, se ve perfectamente la la presentación. Ah, sí, la están viendo. Ah, ok. Sí, perfectamente. Ah, ok, ya sé lo que quería saber. Este libro, realmente decidí presentarlo en este foro, porque creo que es un foro muy importante para el ámbito académico, ¿verdad? A partir del momento en que nosotros decidimos reunirnos entre un grupo de investigadores, reunirnos para formar la asociación, pues siempre creí en el proyecto como una posibilidad de externar nuestros resultados, nuestros productos que van de nuestra investigación, ¿verdad? Y este es un gran foro para eso, justamente, ¿no? Está diseñado efectivamente para eso. Aunque sí se extraña, ¿verdad? En la biblioteca, el cafecito, las galletitas, con el libro ya impreso aquí para que todos lo pudieran ver y poderlo compartir. Todo eso se extraña, ¿no? Porque finalmente una presentación del libro era como se hacía, ¿verdad?
Pero bueno, este es un foro que nos va a ayudar también a difundirlo para que lo conozcan. Y bueno, pues tiene la intención de ayudar al transportista, ¿verdad? Para que efectos de poder determinar una mejor forma su tarifa. Así es, maestro Nacho. Ya se quedó atorado. Doctor Elías, y pues interviniendo un poco aquí en la charla del profesor Ignacio Sánchez, Ignacio von Putlitz, perdón, estoy cambiando la a mi gran amigo y colega. Una de las cuestiones que surgen cuando tú presentas este libro es qué fue, digamos, qué son los motivadores, cuáles son las palancas que te impulsaron a desarrollar pues este trabajo, porque sabemos que escribir un libro, publicarlo, etcétera, pues es una labor ardua y Sí, entonces cómo pues, no. ahí nos surge esa pregunta. Platícanos, ¿qué fue lo que te llevó a lanzar esta publicación? Sí, mira, resulta que esto empieza ya de hace 1998, más o menos. ¿Verdad? Es una larga historia, ¿verdad? En donde hubo la necesidad con la Cámara Nacional de Transporte crear el sistema que mencionó bien Nacho, que se llama el SICAM, ¿verdad? En donde me dio la oportunidad la Cámara Nacional de Transporte de Carga, la Canacar, de entrar a sus empresas y poder entrar, pero a las entrañas de sus costos, ¿no? Porque en ese momento se requería de que se asesorara a las pequeñas empresas, ¿sí? Para efecto de que pudieran ellos determinar mejor su tarifa. Entonces, una de las opciones que se vislumbró en esa época fue de que pudiéramos crear un sistemita que les ayudara a calcular sus costos, y no tanto la tarifa, sino sus costos, para poder ellos después negociar una tarifa. ¿De acuerdo? Entonces, ante ello, pues tuvo la posibilidad de que me abrieran las puertas de par en par. Muy difícil, de verdad, que las empresas de autotransporte puedan abrir las puertas a los investigadores, a los académicos para analizarlos. Y bueno, ellos nos permitieron entrar en las entrañas de sus costos y hacerlos, el análisis de todos los procesos, de todos sus métodos de cálculo, para efectos de poder tomar las bases para el diseño del sistema del SICAM. Y eso, a partir de allí, pues he podido aterrizar en muchos artículos que he publicado en las revistas especializadas sobre el tema de investigación. Y bueno, no lo dejé ahí, sino lo llevé todavía a desarrollar un software todavía más potente, ¿verdad? Del que vamos a hablar más tardecito, en el sentido de que pudiéramos englobar la mayor cantidad de servicios de transporte, tanto, y lo que maneja la norma 12, todas las configuraciones vehiculares que trae ahí, como para poder calcular el costo de operación de cada una de ellas, ¿no? Con ese enfoque básicamente fue la motivación así que desarrollo de este trabajo, ¿no? Final. Es un trabajo que viene de años, ¿no? Y que bueno, uno se da cuenta de una necesidad clara en el sector. En el sector de transporte, pues vemos que hay 181,000 empresas, el 80% son microempresarios, y definitivamente pues, no tienen metodologías o formas o conocimientos necesarios suficientes para poder establecer sus costos y, por supuesto, su tarifa. Entonces, ellos realizan una serie de prácticas que en el libro indico, ¿verdad? Que, por cierto, voy a poner en la portada para que la conozcan. En este libro, pues, indico una serie de análisis que hice sobre la forma en que ellos calculan sus tarifas, que muchas veces no están contemplando muchos factores que implican una tarifa. Entonces, pues se quedan muchas veces por debajo de los costos de operación, entonces las empresas empiezan a tener falta de liquidez, falta de recursos para poder continuar, pues empiezan a fallar en su posibilidad. Entonces, todo ese tipo de elementos, al conocer bien el sector, pues me fue involucrando más y más y más hasta poder de alguna manera conocer un poquito más, ¿verdad? De cómo deberíamos calcular una tarifa. Muchas gracias, doctor Elías. Seguramente que el maestro Ignacio von Putlitz tiene varias preguntas. No quiero ahora sí que impedir que él tome parte de la conversación, así que adelante, mi estimado Nacho. Gracias, gracias.
Pues bueno, entre las cosas que puede haber la razón de un libro es porque no está publicado a ciencia cierta cómo llegar a calcular los costos. Muchas veces se puede creer que es en la cantidad de kilómetros con un porcentaje que se cree que pueda hacer, se cree basado en cualquier cosa, es decir, no una base científica, no una base perfectamente estructurada que considera todas las variables. Entonces, lo que se hace es que para poder sacar una tarifa justa, en muchas ocasiones, la persona dueña de un camión o 3 camiones hace una estimación de algunos costos variables en donde toma, por ejemplo, el costo de las tarifas y en algunas ocasiones se lo suma o lo prorratea en los kilómetros y esto algunas veces ayuda a que las tarifas que se entreguen para cobrar no sean del todo verdaderas o tengan una máscara que distorsiona la realidad. ¿Qué nos puede platicar al respecto, doctor Elías? Sí, una de las conclusiones del libro justamente es esa, ¿no? Tenemos que ver que no todas las tarifas, no una sola, no un solo parámetro de costos, es el que se le puede aplicar a toda y a cualquier tipo de servicio. Realmente tiene razón, Nacho. Una de las cosas que me di cuenta en el sector es que justamente cuando uno llega a preguntarles cuál es su tarifa, te dan una tarifa, pero para todas las rutas. Y hay que recordar que los costos de operación se derivan de las diferentes condiciones físicas de las carreteras, que en un momento dado estas son las que van a afectar nuestro desempeño del vehículo y por supuesto van a tener un costo diferente. Entonces, ante eso, una de las cuestiones que analizamos en el libro justamente es cuál es el comportamiento para los diferentes tipos de servicio, ¿verdad? El costo de operación. Entonces, al final del día, lo que buscamos es que demostrarles al transportista que no solo con un parámetro de costos van a poder calcular todas sus tarifas, ¿no? Hay cuestiones muy de repente aberrantes en el sentido de que con un dato o con una información mínima pueden ellos determinar su costo tarifario. Realmente es difícil, es muy difícil. La verdad es que determinar la tarifa es muy complejo, es un factor que requiere muchos análisis, de verdad, sobre la cuestión de la operación de la empresa, ¿sí? Las empresas generalmente son grandes o son chicas, tienen diferentes niveles de costos, de gastos, y de alguna manera una logística particular que afecta directamente también al desempeño de los costos de operación. Entonces, todo eso, de alguna manera, lo estamos involucrando en el tema del análisis para determinar cuáles son los factores que determinan la tarifa, la tarifa. Yo le digo mi tarifa justa, ¿no? Al transportista le gusta el título porque buscan siempre tener una tarifa justa, ¿no? Siempre buscan que se le pague lo que es, no que se le pague lo que sienta el cliente o como lo perciba el cliente, porque ese es un tema en el que se ha involucrado mucho la competitividad, ¿no? La competitividad ha hecho que se agarren de repente modelos de negociación basados en la percepción de lo que dice el mercado y no en los costos de operación de las empresas, ¿verdad? Aquí es donde las empresas compiten en términos de costos, ¿verdad? Cuando deberían de competir en términos de eficiencia y productividad. Entonces, basado en eso, pues las tarifas de transporte se definen así, bajando, estableciendo un solo precio de venta, ¿no? Como podría decir. Esto entonces, doctor, lo que nos lleva a ver es que la creación de SICAM, que está actualmente disponible y libre de costos, esta versión, ¿cómo nace? Porque esa versión que existe hoy en la página del Instituto Mexicano del Transporte, el IMT, que es libre de costos, es una versión muy bien estructurada. Sí. Entonces quisiera que nos platique un poco al respecto de esta para que después nos hable de su evolución a la más reciente que es Mi Tarifa Justa, por favor. Sí, esta herramienta es una herramienta que se diseñó casi de manera improvisada, se puede decir, ¿verdad? Porque
Al final del día lo que se buscaba era rápidamente tener una herramienta que permitiera al transportista tener una referencia, ¿no? Un costo de referencia. ¿Sí? Y se analizaron las metodologías que existen para el desarrollo de la información y el procesamiento, y se hicieron algunos algoritmos para las nada más, cinco configuraciones vehiculares importantes del país, y solo para un servicio de transporte que es el de carga general. No se distinguen los detalles de lo que es transportar mercancías por tolvas, por pipas o por refrigerados. Todos tienen una característica diferente. En el libro justamente se habla de todos esos temas, ¿verdad? Donde se identifican cuáles son esas características y cuáles son las diferencias en costos que podríamos encontrar entre ellas, a fin de que pudiéramos identificar que no es un solo costo, ¿no? Comprobamos que les decimos a la gente, a todos en general, que no existe un parámetro de costos, ¿sí? De hecho, el software, ese software que mencionas, ni ahí se puede determinar un solo parámetro de costo. También están preparados como ese, como el software más moderno, están preparados para poder determinar el costo real de una operación en particular basado en una logística de transporte, basada en el tipo de vehículo que estamos utilizando, y eso hace que de alguna manera pues haya diferentes parámetros de costo. Dejando un poquito al libro, voy a permitir esa la parte del libro. Ahí en el libro hablamos de 12 capítulos, como bien decías, ¿no? Primer capítulo hablamos de los determinantes de la tarifa. Ahí es donde analizamos desde la parte de la perspectiva económica cuáles son aquellos factores que están influyendo en la determinación de la tarifa, ¿sí? No pueden ser de gobierno, pueden ser de operaciones, pueden ser de logística, pueden ser de problemas con los clientes también. El cliente, el usuario de transporte, también tiene una su partecita en la influencia en la determinación de los costos de operación. Parece que no, pero sí tiene una influencia. En el libro se explica claramente cuál es esa parte del transporte, del usuario de transporte que está influyendo en la determinación de la tarifa, ¿sí? Entonces son todos esos elementos los que estamos tratando de hacer ver, ¿verdad? Que no nada más depende de la eficiencia del transportista, depende de la eficiencia del usuario, depende de la eficiencia de las autoridades, depende de todo, ¿no? Depende de todo la determinación de la tarifa. Y ahí vemos en cada una de las partes, en la parte del cómo influyen cada uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el capítulo 2, por ejemplo, hablamos ya retomando todos los elementos prácticos, ¿verdad? Podemos retomarlo para llevarlo a la parte teórica. De ahí es donde nace el análisis teórico práctico, ¿no? La primera parte es así como que un esbozo de todo lo que sucede en la práctica, lo que está sucediendo, ¿verdad? Para poder aterrizarlo en algunas relaciones matemáticas para poder determinar cómo se comporta la curva de costos de los costos que intervienen en el transporte, ¿no? Hablamos de los costos fijos, los variables, la utilidad y la participación de los peajes en la tarifa, ¿no? Al final del día, todo esto lleva a poder determinar unas funciones de producción de los servicios de transporte. Todos sus elementos involucran a esas relaciones matemáticas para poder determinar una función de producción, ¿sí? Y ahí también destacamos algo importante entre la teoría y las funciones de producción, que el sistema del autotransporte de carga no, en términos de costos, no se adapta muy bien a la teoría de la teoría económica, ¿no? De Ferguson, de esos autores, ¿no? Que de alguna manera establecen una teoría de costos en función de un sistema de producción fijo, como la industria, ¿sí? Pero no se adapta directamente a los servicios de transporte. ¿Por qué? Porque son diferentes dinámicas. Mientras en la industria los componentes están en un solo lugar, son controlados, nadie los altera, en el transporte es todo lo contrario, ¿sí? Cualquier decisión, cualquier elemento, componente físico que intervenga en la operación del servicio ya afectó todos los costos del servicio. Si nosotros tenemos planeado que una ruta entre México y Monterrey
cuesta 17,000 pesos, por decir algo, ¿no? Ya en términos de operación, ya incluyendo la utilidad, los peajes, todo lo que quieran, ¿sí? Si hay una interrupción del tráfico, si hay un desvío de ruta, si hay una demora en los almacenes, le va a pegar. Y ya no van a ser los 7 pesos que costamos. Probablemente salga más caro el servicio y la utilidad se reduzca. Entonces, todas estas correlaciones que analizamos en este libro justamente hablan de eso, de que un movimiento en falsos, es decir, afecta tu resultado, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una situación mucho más compleja que la de establecer un precio de un producto industrial, ¿no? Bajo las condiciones controladas. Aquí no tenemos mucho control sobre las operaciones de transporte y eso nos afecta en la tarifa. ¿Alguna más pregunta? Bueno, ya que entonces, ¿por qué el transporte de carga y no otro transporte, doctor? Bueno, pues, pues es nuestra especialidad, ¿no? Prácticamente nos convertimos en el ámbito de la carga porque, pues esto es uno de los temas que más interesan a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ¿no? El tema carretero. El tema del transporte carretero en el instituto es de los temas más estudiados, más analizados, y uno de alguna manera pues selecciona su línea de investigación en función de los intereses personales particulares o de tu expertise, ¿no? Porque yo venía de la coordinación de transporte en México y también trabajaba el tema de la infraestructura del transporte en la Ciudad de México y también habla un poquito de la operación. Entonces, bueno, llegué aquí al instituto y lo mismo, ¿no? Se abordaron los mismos temas, de hecho, por eso llegué, porque de alguna manera los estudios de transporte carretero en el ámbito de carga, pues son de suma importancia. También hay publicaciones, muy poquitas, aprovechando tu pregunta, hay muy poquitas publicaciones que hablan de este tema en particular, ¿sí? Casi todas las publicaciones que yo encontré los hablan de una manera superficial, los hablan de una manera genérica, general, ¿verdad? Y no profundizan en los resultados, ¿sí? Eso es lo que yo me percaté y por eso también dije, bueno, aquí hace falta algo que le ayude al transportista primero a que le sea útil para la utilidad de su tarifa, pero también hace falta algo para la academia, para los profesionales, para los profesores, ¿verdad? Que tengan las bases para poder enseñar este tema, ¿verdad? Con la profundidad que se requiere. Porque lo que yo he visto es que pues no nos analizan como debe de ser, ¿no? Hay un libro que habla nada más de la tarifa, pero del transporte de pasajeros. Es el único que habla y tiene cierta profundidad de análisis. Tampoco es en el detalle que se requiere, ¿no? Aparte, pues abarca, por ejemplo, el tema del capítulo 4, ¿no? De la tarifa y la utilidad del servicio. El tema de la tarifa aquí se analiza el enfoque transportista, en el sentido de que ellos utilizan una serie de métodos que han diseñado, de hecho en el libro yo lo digo, le digo ahí que cada quien mata las pulgas como le va en la feria, ¿no? Porque cantidad de metodologías, formas de calcular sus costos, hay unas hasta muy aberrantes, ¿no? Alguien dice, yo calculo mis tarifas, pagan considerando el costo del operador, los peajes y el dice y lo multiplico por 2, ¿sí? Y para eso ya su tarifa. Entonces, llegan a Es ese nivel. justamente esa metodología del restaurantero, ¿no? Entonces, lo que me gasto en materiales por 2 y ahí sale todo lo demás. Sí. Y doctor, entonces lo que usted encontró es que no había información, no había información formal que estuviera documentada con bases científicas y encontrando lo que había en el medio, lo que usted se encuentra es que hay gente que simplemente, bueno, no hay gente, hay huecos tan grandes que justamente permiten que la llegada de mi tarifa justa sea ese puente. Sí, justamente de eso se trata, ¿no? El tema es que no nada más se avanza sobre la forma en cómo deben de calcular una tarifa, ¿no? Para el transportista,
sino se avanza en todos los factores y sus interrelaciones existen, ¿no? En el capítulo 5, que usted está viendo en pantalla, por ejemplo, el análisis del costo fijo de transporte de carga es parte, ¿sí? Es una parte de la tarifa. Lo que hacemos a partir de este punto es de que la tarifa se desglosa o se desglosa en todas sus partes, todas sus componentes y se analiza desde ese punto de vista. Primero analizamos el costo fijo, que está manejado ahí en el capítulo 5, como ustedes pueden ver en la pantalla, y luego ya viene la parte de la estructura del costo, ¿no? Cómo ese costo fijo interviene en la estructura de costo y los costos variables que también intervienen, ¿sí? Ahí se analiza de una manera ya más detallada los componentes de cada uno de los elementos de la tarifa. Me decía yo, en el capítulo 4, por ejemplo, la parte de la utilidad, ¿sí? Es algo que encontré así aberrante, ¿no? Porque todos manejan, calculan su tarifa, ya que determinaron su tarifa, le aplican el 10% o el 15% o el 18% o el 21%, sin base alguna, sin elementos algunos, ¿no? O sea, si le aplica el 21%, yo le preguntaba a los transportistas, 21%, ¿y por qué no 22? ¿O por qué no 18? ¿Por qué no 19? ¿Por qué no 25? ¿No? Entonces, esa definición arbitraria de la utilidad, nosotros la analizamos aquí y proponemos un método que podría ser útil para calcular la tarifa, ¿sí? Que le llamamos utilidad basada en inversiones, ¿verdad? Que ahorita pues va a ser difícil explicárselo como va el método completo, pues, pero lo pueden consultar fácilmente en la publicación porque ahí se especifica de una manera muy adecuada, ¿no? Muy completa. Entonces, temas como esos, ¿verdad? De repente con bastante incertidumbre, pues sí, esto nos hacen pensar a nosotros, evidentemente, que pues no están haciendo las cosas como debe de ser, ¿no? Y en cierta forma, a nosotros, al desglosar la utilidad por un lado, los costos fijos por otro, y por los costos variables por otro, nosotros empezamos a identificar, bueno, yo empecé a identificar todos los elementos que debemos de considerar y cómo se afectan unos con otros, ¿no? Tenemos ahí el capítulo 7, justamente, otro análisis también que afecta a la tarifa y que muchas veces no es contemplado por los transportistas. Por ejemplo, el impacto del precio de los insumos en el costo de operación. Este capítulo 8, digo 7, lo que hace es un análisis de cómo la inflación le está pegando a tus costos de operación y cómo debes de considerar, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje bajo el cual yo debo de incrementar o negociar mi tarifa con el cliente? ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje mínimo que yo debo de aceptar para ser rentable? De otra manera, podríamos estar cobrando menos, ¿sí? Y eso pasó, como lo hice en los análisis que hice, definitivamente algunos con base en el año anterior cobraban un porcentaje mucho menor, ¿verdad? De lo que la inflación les pegó como transportistas. Y entonces pierden dinero, ¿verdad? Entonces, son todos elementos. El capítulo 8, el capítulo 9 y básicamente el 8, básicamente es identificar, darle a los transportistas la oportunidad de que vean cómo actúa el costo de oportunidad aplicada al autotransporte. Porque también todo el tiempo están tomando decisiones, todo el tiempo están comparando alternativas, pero nunca las evalúan de una manera técnica, ¿no? Siempre las evalúan bajo el sentimiento, bajo el enfoque ¿cómo se llama? Generalista, pero jamás lo enfocan bajo un enfoque técnico de poder estar seguro de que tomamos la mejor decisión. Los costos de oportunidad son una herramienta que sirve para eso, ¿no? Son herramientas que ya les agregué allí. El análisis marginal de los costos, definitivamente también es una teoría que viene mucho en la contabilidad, pero que es, en este caso, aplicada al sector, con la finalidad de que conozcan también la técnica y puedan ellos determinar de manera muy, muy fácil, porque es una técnica muy sencilla, poder determinar los diferentes elementos de lo que es la ecuación de la tarifa, ¿no? Y luego tenemos el 10, que es el costeo basado en actividades, que también es una técnica que ya se utiliza
es utilizada en muchos ámbitos, pero nosotros la aplicamos aquí para que también vean que esta técnica les permite hacer lo que nosotros hacemos con el software, ¿sí? Este es de manera manual, pero con el software lo que hacemos es poder hacer una asignación correcta de los costos fijos. Los costos fijos siempre son un problema. Los empresarios no los conocen y los deducen a partir de que quitan el diésel, el operador, y quitan las casetas, y hay medio llantas, y empiezan ahí. Y lo que sobre, pues a lo mejor son sus costos fijos, ¿no? No los conocen. Entonces, la herramienta que nosotros mencionamos también al final del capítulo 2 es la calcula. Con el costeo basado en actividades se puede calcular justamente cuál es mi costo fijo, cómo puedo distribuirlo, lo que yo gasto en administración, en planeación, de las rutas, lo puedo distribuir entre los diferentes servicios que proporciono. Esas son herramientas que nos dan pauta de cómo hacerlo, ¿no? Y finalmente, que se mete un tema de análisis de la economía de escala de transporte, porque también ahí la toma de decisiones también anda un poquito mal en términos de cuáles los volúmenes que conviene llevar para poder ser rentable, ¿no? Cargar mercancía para ser rentable. En un momento determinado, hasta ahí me pidieron una ocasión que si llevaba 1 tonelada de carga y les bajaba el precio a 1 tonelada de carga. Cuando el vehículo es de 7 toneladas, querían más llevar carga. Entonces, un cliente, pues sí, quiere aprovechar sus economías de escala, ¿verdad? Cuando lleva poco producto. Pero le afecta al transporte porque está llevando, la operación es la misma prácticamente, con 1 tonelada con 6 o con 7, ¿verdad? Porque al final del día, el vehículo está preparado para llevar 7 toneladas, tiene esa capacidad nominal, ¿sí? Doctor, aquí surgen algunas cosas. Por ejemplo, en el A ver. capítulo 7, el impacto del precio en los insumos del costo de la operación. Hace unos minutos hablaba de que el otorgante del servicio puede negociar. Esto significa que puede lanzar un precio todavía más alto para bajarse si fuera necesario. Es la pregunta 1 y ahorita hago otras más. Mira, la negociación, yo se los he planteado siempre de esta manera. La negociación debe de ser sobre los costos de operación de la empresa. ¿Sí? Sobre lo que yo gasto, sobre mi... O sea, si tú produces zapatos, tú vas a cobrar el zapato más la utilidad, ¿no? Ajá. Y no está discusión, porque el par de zapatos costó 300 pesos, más mi utilidad de 150, 500 pesos el par. O sea, yo si lo cobro a 450, entonces quiere decir que mi utilidad fue de 100 pesos. Entonces, si lo cobro a 400, a 350, pues quiero decir que estoy cobrando sobre mis costos y ya no estoy en utilidad. Entonces, yo creo que debe de manejarse el precio más de operación, sobre el costo de operación, sobre el costo del servicio, más que sobre el precio del mercado. Porque el precio del mercado está muy castigado. ¿Por qué? Porque hay una cantidad muy fuerte de oferentes, ¿sí? Que se están reduciendo demasiado el precio del servicio. Entonces, obviamente, hay una competencia tan fuerte que lleva hacia la baja, casi al límite de los costos de operación, los servicios. Entonces, de cierta forma, para mí, es que yo, si soy eficiente, puedo tener un costo de operación bajo y puedo negociar sobre esa base. Pero no puedo negociar sobre lo que el de enfrente está cobrando porque no sé cuál sea su costo de operación. Sobre esto, entonces, el capítulo 10, el costeo basado en actividades, me obliga a pensar si el software, que es el Trucking Cost Driver System, tiene contemplado también el concepto de los vacíos, que son costos muy importantes, o si los vacíos están considerados ya en el ofrecimiento de la carga. ¿Qué opina al respecto? Sí, la metodología del costeo basado en actividades, se conoce como ABC, definitivamente no contempla esa parte. Es una metodología dura, que sigue una serie de pasos para lograr o calcular la distribución de los costos, ¿no? De operación. Pero no contempla de ninguna manera cálculos sobre los regresos, ¿no? El software que manejamos, y hablando ya un poquito de más Trucking Cost Driving System, que realmente el libro es así como el complemento del software, ¿verdad? De hecho, así lo digo en el libro, porque a partir de que se hizo este sistemita,
se pudo trabajar con diferentes transportistas y se pudieron sacar muchas experiencias de ello. Y una de ellas es la falta de documentación apropiada y del conocimiento adecuado para poder interpretar los resultados, aplicar bien el software. Entonces, uno de los temas justamente era ese que mencionas, los regresos en vacío, ¿no? O sea, me decían, ¿cómo calculo mi regreso en vacío? O cómo calculo mi tarifa de ida y de vuelta. Entonces, el software lo que permite de alguna manera es calcular el viaje de redondo, ¿sí? Calcula la tarifa, pero de viaje redondo. Pero también permite calcular la tarifa cuando va uno de vacío, va uno cargado y regresa cargado, ¿sí? ¿Cuál es la práctica común? Pues te cobro de aquí a Monterrey 10,000 pesos y de regreso, si me pones cargado, te cobro 5,000. La mitad, ¿no? Entonces, Es que resulta muy risible esa parte, porque esa es la praxis en el medio. así es. Te cobro la mitad, pues, ¿con base a qué? Pues no es que no hay ninguna base porque lo que Exacto. sucede es lo que realmente está pasando, es de que ellos mismos están dando balazos en el pie, porque afectan al transportista que está en Monterrey para venir a Querétaro o a México. Entonces ya el transportista que está en Monterrey para venir a México ya no puede dar servicio como debe de ser, ¿no? Entonces le están apedreando el rancho, ¿no? Con unas tarifas tan bajas para los que van para allá y regresan cargados. Entonces, no es tan directo, sí, esa decisión, no es tan directa, no es proporcional. Es como también el que calcula la tarifa a través con la regla de tres, dice el 30% es del diésel en la estructura de costos, entonces si el 30% me equivale a tanto dinero, ¿cuánto será la tarifa completa, no? La regla de tres. Calcula la tarifa y resulta que es aplicable para algunos casos y cuando tú reduces los kilometrajes o los aumentas, ya la tarifa se dispara de manera así, lineal. Y no es cierto, tampoco es así. La tarifa no crece de manera lineal con respecto a la distancia recorrida tampoco, también tiene su distorsión, ¿no? Que no se ve en los análisis porque tendríamos que hacer todavía análisis más milimétricos de casi metro por metro, ¿no? Para ver cómo va cambiando la ruta, cómo va cambiando la curva del costo, ¿sí? Pero camina en esta forma. Pues dentro del mismo capítulo 10, que es el costeo basado, doctor, antes de que me pase la siguiente, la última pregunta que le tendría para ahondar esto es, ¿cómo nos encontramos con respecto al uno de los costos de los fletes más caros, que es el flete de fríos? ¿Qué tanto abarca el nuevo software que nos ofrece? Sí, mira, los software Trucking Cost Driver System, ¿verdad? Es una herramienta que calcula, no nada más para refrigerados, para pipas, para tolvas, para diferentes servicios de transporte, ¿no? Y lo que sucede con el software es que está preparado con algoritmos que identifican cada uno de los diferentes elementos del costo para los diferentes servicios y los extrae, los cala y los calcula y los va agregando en forma secuencial, de tal manera de que al final podamos tener un costo que contempla todos los elementos, ¿sí? Por ejemplo, me voy a ir un poquito de las pipas. Si tú manejas una pipa, un autotanque, por ejemplo, y, y resulta de que esa pipa por gravedad puede bajar el producto, entonces sin ningún problema lo puede hacer. Pero hay pipas que requieren a veces de un motor que succione el producto para hacerlo más rápido y para bajar todo el producto, porque a veces se queda el producto a la pipa, no baja por gravedad todo. Entonces, ya al agregar ese motor, ¿sí? Implica que requieres gastar en el motor y requieres gastar en echar a andar ese motor que trabaja por diésel. Entonces está consumiendo diésel estando parado el vehículo también. Y ese, pues, ¿quién te lo paga? ¿No? Son elementos que son contemplados y que el transporte decía, yo gasto también en esto y esto. Y pasa lo mismo en el refrigerador. El refrigerador tiene un motor, ¿verdad? A diésel, ¿verdad? Que gasta a lo mejor 4 litros por hora parado, ¿verdad? Tiene que estar prendido el motor.
y eso ya es un costo, más el mantenimiento de la unidad de enfriamiento, más los servicios que se tiene que dar a la unidad de enfriamiento, más el mantenimiento especializado que trae por dentro. Todos esos elementos son factores de costo que van agregando y por eso va siendo más caro, porque son servicios especializados, ¿verdad? De transporte. Lo mismo sucede para el que transporta químicos, por ejemplo, ¿no? Como un transportista llegue y me decía que aparte de tener sus cargadores, ¿verdad? Sus despachadores, ¿verdad? Tenía una cuadrilla para limpiar los camiones por dentro cuando transportaban cierto químico que corroía el equipo. Entonces tenían que estar dando mantenimiento al equipo cada vez que hacían un servicio y es un costo adicional. Entonces estamos hablando de que cada sector, ¿verdad? Cada tipo de servicio es bien diferente. No podemos establecer una tarifa por kilómetro para todo, ¿no? Como muchos así lo quieren manejar. Uh-huh. Entonces, este software nos permite justamente ser lo más justo, y de ahí su nombre. Sí, sí, lo que busca es primero contemplar todos los elementos del costo, todos, ¿sí? Para que al transportista no se le vaya nada, ¿verdad? El libro es lo que le complementa. El software ayuda a calcular el costo, ¿no? Y el libro yo creo que le ayudará para poder concientizarse más de todo el fenómeno que rodea la complejidad de calcular una tarifa, ¿no? Desde que estamos seleccionando el vehículo, ¿sí? ¿Verdad? Para poder determinar el menor costo, ¿verdad? El mejor servicio. Desde ahí ya empiezan a tener una serie de consideraciones para poder reducir los costos, ¿no? No cualquier vehículo podemos asignar a cualquier ruta, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Hay rutas que llevan a lo mejor un porcentaje de kilómetros en pendientes muy fuertes, las zonas de Veracruz, toda esa zona, pues que requieren un vehículo con ciertas características, ¿verdad? Que evitan un consumo mayor de combustible. Sí, a lo mejor el paso es más corto, el paso más largo, y eso hace que el combustible se consuma más. Entonces, todos esos detalles, de alguna manera se mencionan al transportista en el libro para complementar, ¿verdad?, lo que el software arroja como resultados. Uh-huh. Definitivamente una herramienta invaluable, software más libro. Sí. Qué más nos puede platicar que nos puede aportar al mundo de la logística, específicamente en el autotransporte de carga, el libro, doctor? Bueno, mira, de entrada, como un valor agregado del libro, se podría decir que viene un conjunto de ejemplos, ¿verdad? De ejemplos tomados de la realidad. Por eso el libro, como subtítulo, lleva análisis histórico práctico, tomados de muchos transportistas que ofrecen, ¿verdad? Sus experiencias, ¿verdad? Su forma de pensar y ser. Y en cierta forma todos esos conocimientos pues, fueron plasmados en el libro, ¿no? O sea, aquí este libro tiene la gran ventaja de que le puedes ir al transportista, al profesionista, al académico, al estudiante. Los estudiantes pueden empezar a estudiar este tema y en cierta forma los pone prácticamente en la antesala de la especialidad para convertirse en personas que se dedican al costeo de transporte, ¿no? En alguna ocasión vi en Pizza, que cuando fui a dar una plática allá, que estaba solicitando una persona de costeo, ¿sí? Se necesita trabajador para costeo, que conozca de costos. Ya son gente especializada, ¿verdad? Y sobre estos 10 años que he estado analizando el tema, pues sí encontré varios ya expertos especialistas en costos nada más, ¿eh? Y a eso se dedica nada más. ¿Por qué? Pues porque es un tema de relevancia para la empresa. Si no tiene... Definitivamente las empresas buscan cómo bajar los costos y controlarlos en su momento. ¿Cuáles son, aparte de la formación que no está muy clara todavía, porque pues en la universidad no se nos enseñan, menos a manejar costos de transporte? ¿Qué No. más nos comenta que el libro puede formar para el ámbito académico? Bueno, para el ámbito académico, yo desarrollé en el capítulo 4, en el 3, las funciones de producción, ¿no?
Las funciones de producción son desarrollos matemáticos que no están publicados en ningún lado, ¿no? No hay una publicación en una revista indexada y nada. Eso da para una revista indexada, yo creo, ¿eh? Porque están basados en el libro de Kenneth. Kenneth es un investigador norteamericano experto en costos que publicó su libro y empezó a trabajar con las funciones de producción del transporte. Entonces, ese libro estamos hablando de 1988, algo así. Es un libro ya viejo, ¿verdad? Pero que lo que yo hice fue actualizar en términos de logística. Le agregué la parte logística y las ecuaciones se ampliaron y se mejoraron con ese enfoque, ¿no? Porque él habla nada más de los elementos de los recursos que se consumen, fijos y variables, pero no habla de la parte de los procesos logísticos, cómo influyen justamente a esos costos. Entonces, en el libro se maneja ese enfoque con la finalidad de que pues también sirva para la parte académica en ese sentido, ¿no? Lo que dices. Y dentro de estas formaciones, doctor, entonces, ¿qué se puede apreciar? ¿El libro básicamente aplica a México o puede ser aplicado en otras geografías? Es un tema que yo también me he hecho muchas preguntas al respecto, fíjate que sí, esto es muy complicado, ¿verdad? Los elementos son más o menos los mismos en otras latitudes que aquí en México, ¿no? Los problemas son diferentes, las configuraciones vehiculares son diferentes, no se puede aplicar directamente el software, por ejemplo, a Colombia o a Perú o a Argentina, porque tienen otras configuraciones vehiculares que también se tendrían que esto, programar, ¿no? Ajustar. Ajustar, programar y hay que hacerlo. Y sí, esa era la idea también de llevarlo a otros países también. Pero en sí la esencia de los factores no cambia mucho, yo creo, ¿eh? Yo no creo que cambie mucho. Porque he hablado con compañeros colombianos y más o menos aceptan los mismos terminologías, las mismas problemáticas, presentan las mismas problemáticas que nosotros hemos utilizado para poder formular toda la teoría, todos los elementos de los fundamentos del libro, ¿no? Básicamente. Pero sí son muy parecidos, aunque tienen sus discrepancias, ¿no? Por supuesto. El tema del costo del transporte no es algo verdaderamente nuevo. Sin embargo, en mi particular y humilde opinión, creo que no ha sido suficientemente estudiada y tampoco se ha publicado estudios tan profundos como este que nos presenta este día. ¿Qué otros lugares han tenido aproximaciones al costeo del autotransporte en otros países para equiparar su libro, su software, con lo que otros ya han hecho previamente? No, no hay, la verdad es que yo anduve buscándole mucho, rascándole. Y el software, por ejemplo, el CICAM, nace también de una idea de una COTRAN que en España se desarrolló. En Estados Unidos hay páginas web que también ahí algunos meten datos y sacan un costo. Pero son herramientas muy simples, ¿no? Sencillitas, ¿verdad? Para poder hacer una estimación. No se busca la exactitud o buscar la manera de que sea verdaderamente un costo de referencia, ¿no? No hay ese tema. Muchos libros. Libros tampoco hay, ¿eh? Libros tampoco. Hay análisis de costos, obviamente. La RTI de Estados Unidos hace un análisis relativamente adecuado en términos de sus costos por kilómetros, su evolución y todo eso ellos en su ámbito, ¿no? En su ámbito. No se trata aquí un libro de estadística en donde yo le diga al transportista cómo va evolucionando tu costo, ¿no? Más bien, aquí lo que se buscaba con el libro es de que sirviera de referencia para hacerlo consciente de cómo calcular su tarifa, cómo calcular sus costos y que de alguna manera sirviera de marco, porque tampoco manejo una metodología dentro del libro, ¿verdad? Sino que sirviera de marco metodológico, intelectual, para que cada quien desarrolles la metodología que más le convenga a su sector, ¿verdad? Claro, ahí tenemos ya un avance súper importante. Está el software que ya me ahorraría todo ese tema, ¿no? ¿Verdad? Pero al final del día no he visto una metodología tampoco muy profunda, no la van a publicar o no la hay, ¿verdad?
en donde diga, mira, sí tiene que ir los costos. Hay algo de la Cotran en España, pero muy básico también, ¿no? No tienen la profundidad tampoco. Prácticamente podemos decir que estamos hablando de una herramienta única en su género y de orgullosa proyección de origen mexicano. Sí, el tema que traigo yo es de que no se quieren tecnificar el transportista tampoco. Ajá. Ese es otro problema, de que estamos enfrentando a un tema cultural, la verdad. ¿Sí? En donde yo calculo con el diésel operador y lo multiplico por dos y listo, a ese tema, a ese nivel de tema nos estamos enfrentando. ¿Sí? Cuando les llega con algo así, se espantan, ¿no? Y ya quieren seguir con sus prácticas normales, porque así les ha funcionado y está bien, pero siempre es generar ventajas competitivas a través de nuevas herramientas, es lo ideal, ¿no? Yo pienso así. Y algunos transportistas ya lo han adquirido y están trabajando con él. Ya hay varios, varios que ya están trabajando con él. Pues entonces, hablando, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Dónde se puede conseguir el software? Si podemos hablar, hablando de costos, Claro. de estos, para que nos platique, por favor. Ya estamos entrando a la recta final de Sí, esta muchas su gracias. presentación. Sí, mira, yo el día de ayer todavía estuvimos trabajando con él y lo estamos subiendo, lo subimos a Amazon, es donde se va a publicar, donde se va a vender, todavía no tiene un precio de venta, hasta que ellos autoricen que ya se puede distribuir, vaya, ¿verdad? Que cumple con su normatividad, con los aspectos que ellos, requisitos que ellos piden, y que en cierta forma, pues ellos van a decir, en 72 horas nos dijeron más o menos, ¿no? Aparte, pues estamos también solicitando un libro de prueba para que podamos revisar si tuvo algún defecto o la impresión o algo, pero yo espero que no, porque todo encajó muy bien, la verdad. Encajó muy bien y así es como debería de aparecer, dice una simulación. Así es donde pronto va a aparecer, donde ya va a venir el precio y lo vamos a vincular al Kindle, a tapadura y a todas las opciones que, que, este, que Amazon nos da, ¿no? Aquí tenemos vincularlo al libro de pastadura o al Kindle, ¿verdad? Para que puedan tener más opciones de adquirirlo de la manera que quieran. Excelente, doctor. Pues básicamente estamos llegando a la presentación, al final de la presentación del software y del libro, y el software es añadido, ya viene con el libro, se compra por separado No, para terminar con la entrevista. eso es por aparte, ¿no? Porque generalmente es un sistema un poco más complejo, ¿verdad? También, que bueno, los dos son huesos duros de roer, ¿eh? Hacer un sistema y hacer un libro no es nada fácil, ¿verdad? Son mucho trabajo, muchas horas de trabajo, pero el software, pues es especializado para transportistas, sí, o sea, hay que decirlo como es, especializado para empresas de transporte, ¿verdad? Pero también lo puede usar la academia como un simulador, o sea, armando los casos necesarios, ¿verdad? Se puede hacer la simulación, se puede capacitar a los profesores, se capacita a los transportistas y a los profesores cuando hay el caso, ¿no? Así es. Excelente, doctor. Pues Muchas prácticamente gracias. con esto estamos ya llegando al final de la presentación del libro Mi Tarifa Justa y tenemos por aquí una participación del doctor Gastón Cedillo que necesita hacer unas presentaciones. Gracias, doctor Elías. Doctor Gastón Cedillo, adelante, por favor. Muchas gracias a ti, Nacho. Muchísimas gracias a ambos. La verdad es que ha sido un placer escucharlos, saber de esta publicación. Y mi estimado profesor Ignacio von Putlitz, pues la verdad también ha sido una serie de preguntas muy esclarecedoras para que podamos conocer mejor la obra del doctor Elías Jiménez. Entonces, bueno, quiero agradecerles y desde luego también pues invitar a todos los que están conectados a que adquieran este libro. Sin duda debe ser parte básica de las bibliotecas en las universidades y yo creo que para cualquier especialista en transporte debe tener ese libro de cabecera del doctor José Elías Jiménez Sánchez. No solamente un especialista, sino un amigo muy cercano y un fundador y motor en la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. Muchas gracias por compartir tu trabajo, doctor Elías. Te agradecemos mucho y pues seguramente que va a tener mucho éxito esta publicación.
No, pues yo les agradezco el espacio que me dieron para presentarlo. Llegué casi justo a tiempo, ¿verdad? También a la presentación, pero aquí estamos, ¿eh? Para cuando se les ofrezca, está cualquier asesoría, cualquier cuestión, pues aquí estamos al pendiente. Muchas gracias. Y bueno, pues igualmente, profesor Ignacio von Putlitz, muchísimas gracias por tu participación. Sin duda, un moderador de lujo. Muchas gracias, Nacho. Claro Un que sí. enorme gusto haberlo estado aquí con ustedes, dos colegas, queridos amigos, hace varios años. Reciban un fuerte abrazo. Muchas gracias por su participación también.